La nieve artificial se arremolinaba en la cúpula del bioma de la estación, crespo como confeti en un desfile improvisado. El comandante Gibbs Gwym observó cómo los copos artificiales se posaban en el cabello rubio de su hija y se preguntó, no por primera vez, por qué el ordenador de la estación tenía que simular el invierno para el Festival de las Luces. Al fin y al cabo, flotaban en el espacio. La temperatura coincidía con la que dictaban los sistemas ambientales. «Papá, mira», gritó Liji, tirando de su manga. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire deliberadamente frío. Los árboles tienen flores rosas y nieve. Es ridículo. Los cerezos no saben lo que hacen, dijo Ger, ajustándose la capa para protegerse del frío, cuando en realidad no necesitaba protección. La armadura ceremonial turquesa y bronce que había usado para la patrulla la noche anterior al festival era puramente decorativa, una reliquia de la época fundacional de Kfal. Al parecer, los comandantes de seguridad debían parecer salidos de una feria medieval. Su difunta esposa, Nadia, siempre decía que parecía un caballero barato de un parque de atracciones. La echaba muchísimo de menos, sobre todo en Navidad. Liji tenía 6 años y poseía, como decía la madre de Gareth, una empatía desmesurada. Nada se le escapaba a la niña, desde el trabajador de mantenimiento con aspecto siempre cansado hasta el vendedor de golosinas que nunca sonreía. Coleccionaba preocupaciones como si fueran cromos de otros niños, y esta noche no era la excepción. Pasearon por el Parque Warnes Memorial, el mayor espacio verde de la estación, llamado así en honor al ingeniero que había resuelto la crisis del reciclaje de oxígeno 52 años antes. El parque tenía una fuente central que, de alguna manera, conseguía rociar agua hacia arriba, a pesar de que la gravedad artificial de la estación estaba fijada en 84 grados de gravedad estándar. Harris nunca había entendido la física que había detrás y había dejado de preguntar. La luz de neón del gerente bañaba la nieve en tonos violeta y magenta. Las torres sobresalían del borde del desván de la cúpula, con sus fachadas cubiertas de anuncios de todo tipo, desde café sintético en la cafetería hasta paquetes vacacionales y planetas que Harris jamás visitaría. La noria luminosa pretendía celebrar la unidad de todas las especies que habitaban la estación, pero últimamente parecía más bien una advertencia para que las corporaciones vendieran meros objetos brillantes de este calibre. «¿Podemos tomar un chocolate caliente?», preguntó Liji, con su pequeña mano caliente en la de a pesar de su traje térmico azul plateado. «Después de terminar el circuito, todavía tengo que revisar el cuadrante este, y luego podemos parar en Gar». Liji se había detenido primero. Iba a medio paso, como si alguien hubiera pulsado pausa, mirando con una intensidad reservada para pájaros heridos o gatos de 3 patas a un banco junto a la fuente. El banco no estaba vacío. Una mujer estaba sentada allí, aunque mujer era algo engañoso. Era una de las refugiadas que habían muerto 3 años antes durante la destrucción de Prime. Su piel era del verde intenso de las largas sombras. Su cabello caía en cascadas sobre sus hombros en ondas rojizas, aunque parecía como si no hubiera tenido la oportunidad de acicalarse en semanas. Unas orejas puntiagudas sobresalían de su cabello, y en su frente, un punto cristalino captaba la luz de neón y la refractaba en pequeños arcoíris. Estaba descalza sobre la nieve artificial. Sus pies estaban realmente enterrados en la nieve y se habían vuelto de un verde oscuro, presumiblemente debido a la mala circulación, supuso Jerez. El vestido que llevaba probablemente había sido elegante en su día, beige con hilos plateados, pero ahora estaba remendado y descolorido, claramente no diseñado para abrigar a nadie. Apretado en sus brazos contra su pecho había un bebé diminuto con la piel del mismo tono que su madre y un mechón de pelo naranja que se alzaba desafiante en pequeñas puntas. «Papá», susurró Liji en el mismo tono que había usado el mes pasado para encontrar al gorrión herido en el conducto de ventilación. «La señora no tiene zapatos», dijo Ger, sintiendo esa familiar sensación de malestar en el pecho. En los 3 años transcurridos desde que Faul y Prime fueron destruidos y desestabilizados por su propio hijo, había visto a innumerables refugiados en Cresfrey. La estación había acogido a miles, pero los recursos escaseaban y no todos los que llegaban habían encontrado alojamiento permanente. El consejo seguía prometiendo soluciones, pero estas nunca llegaban. «Liji, deberíamos. Tiene un bebé. Papá, los bebés necesitan calor». La mujer la había notado ahora. Sus ojos azules, del mismo azul impactante que los océanos de la Tierra en las viejas fotografías, miraban a Liji con una mezcla de cansancio y algo que podría haber sido esperanza. Entonces vio el uniforme de Gareth, y la esperanza se desvaneció como agua sobre un bloque de motor caliente. «No estoy causando problemas»,
dijo la mujer con un acento melodioso. Este es un lugar público. Revisé el reglamento. Puedo estar aquí hasta las 10 de la noche. Nadie te dice que no puedes sentarte aquí, dijo Harris, a pesar de que su formación en seguridad le había dejado dolorosamente claros los protocolos y procedimientos correctos para tratar con personas sin hogar en espacios públicos. Había que rellenar formularios, contactar con servicios de apoyo, todo un circo burocrático diseñado para que todos sintieran que ayudaban, cuando en realidad no se resolvía nada. Li, sin embargo, nunca había leído los protocolos. Se acercó al banco, pero no demasiado. Era una niña cautelosa, a pesar de su gran corazón, pero lo suficientemente cerca como para que la mujer viera que no tenía malas intenciones. «Tu bebé es muy bonito», dijo Li. «¿Cómo se llama?» La mujer parpadeó, visiblemente sorprendida por este giro de los acontecimientos. «Teyani. Se llama Tilani. Qué bonito nombre. Soy Li, como la flor». Señala a su padre. «Este es mi papá. Es el jefe de seguridad, pero no da miedo. Lo prometo. Llora con las películas tristes». «Li», dijo Ger, sintiendo que su rostro se calentaba a pesar del frío. «Bueno, tú también lloras. Lloraste cuando el perro encontró el camino a casa en mi película». La expresión de la danesa cambió. La sorpresa rompió su barrera protectora. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, transformando por completo su rostro. Ger se dio cuenta de que no era solo guapa. Era impresionante, con rasgos que sugerían inteligencia y fuerza, más que solo... «Hola, Li», dijo la mujer. «Soy Saran Kai. Puedes llamarme Sara si te resulta más fácil». «Sara», repitió Li con cuidado. «Eso también es bonito». Miró los pies descalzos de Sara y luego volvió a mirarla a la cara. «¿Por qué no llevas zapatos? ¿No tienes los pies fríos?» La sonrisa de Sara se desvaneció. «Sí, están fríos. ¿Por qué no vas a un lugar cálido?» La pregunta era inocente, como solo los niños pueden serlo. Sara era jerezana, luego Li otra vez, y algo en su expresión se ensombreció ligeramente. «No tengo donde calentarme, mi pequeña flor». Li procesó esta información con la seriedad de un juez en un juicio por un delito capital. Frunció el ceño, apretó los labios y luego se volvió hacia Ger con esa mirada que siempre precedía a las peticiones que le complicaban la vida de forma imprevista. «Papá, ¿podemos llevarla a casa?» Las palabras flotaban en el aire artificial del invierno, rodeadas de copos de nieve sintéticos y las deslumbrantes luces de neón de las corporaciones. Y Ger sintió que su mundo, cuidadosamente ordenado, se descontrolaba a unos 31 grados. «Li, querida, no podemos simplemente». «¿Por qué no? Tenemos habitaciones y comida adicionales, y la calefacción funciona perfectamente». Se volvió hacia Sara. «Nuestra calefacción funciona perfectamente. Papá la mantiene caliente porque mamá siempre tenía frío por las mañanas, y no ha cambiado la configuración aunque mamá ya no está aquí». A Gareth se le hizo un nudo en la garganta. Habían pasado 18 meses desde la muerte de Nadia. Un fallo de diseño durante una inspección de emergencia del tabique, que en realidad debería haber funcionado. La compensación había sido generosa, las disculpas largas. Nada de eso la había hecho volver, y nada había hecho que su apartamento pareciera menos vacío. Sara lo miró con una expresión que quizá transmitía comprensión. «Tu hija tiene buen corazón», dijo en voz baja, «pero tiene razón en que debes tener cuidado. No me conoces. Podría ser cualquiera, pero tú no eres cualquiera», dijo Li con la firme convicción de una niña de 6 años que ha tomado una decisión. «Eres Sara, y tienes una bebé llamada Delani, y tienes los pies fríos. No es nada raro, son simplemente hechos». Garis abrió la boca para enumerar todas las razones por las que esto era imposible, poco práctico y probablemente violaba varias reglas que se suponía que debía hacer cumplir. Pensó en la silla vacía en la mesa del comedor, el silencio que llenaba sus habitaciones cada noche y en cómo Li no se había reído tanto desde que nació. Cuando murió su madre, pensó lo que habría hecho Nadia y ya sabía la respuesta. Probablemente ya estaría a mitad de camino del apartamento, cargando la bolsa de Sara y quejándose. «Geran, ¿cuándo comiste por última vez?», le preguntó a Sara. Ella dudó, y esa vacilación lo dijo todo. Lo que necesitaba el bebé. «¿Cuándo comiste por última vez?», repitió, esta vez con más suavidad. «Hace 2, quizá 3 días. Ya perdí la cuenta». Li jadeó, como si se sintiera ofendida. «Papá, te equivocas.
La gente necesita comer todos los días. Me lo dijiste la vez que dije que no quería cenar. Lo dije. Así que tenemos que ayudar. Esas son las reglas. Hera miró a Sara. Él la miró de verdad y, tras la ropa desgastada y el cansancio, reconoció a la persona que había detrás. Había un orgullo cuidadosamente conservado. A pesar de todo, el tipo de orgullo que hacía que aceptar ayuda pareciera un fracaso. Y ahí estaba el miedo, el pánico profundo de una mujer que lo había perdido todo y temía perder lo único que le quedaba. La calefacción funciona de maravilla, dijo finalmente. Y siempre cocino demasiado para las fiestas. Es una costumbre que no puedo romper. Los ojos azules de Sara se llenaron de lágrimas. No puedo, dijo Lily con firmeza, repitiendo palabras que parecían brotar de su interior, más que de sus 6 años de vida. Por favor, es Nochebuena. Tenemos suficiente para comer y nuestro apartamento está calentito. Sara rió, una risa húmeda y entrecortada que contenía más emoción de la que la mayoría de la gente expresa. Nochebuena, la llamarías. Ese es el antiguo nombre de la tierra, dijo Heris. Se supone que el Festival de las Luces no es secular, pero la mayoría seguimos usando los nombres tradicionales. Teníamos algo parecido en Prime, la noche de las 7 lunas. Sara se secó los ojos con el dorso de la mano. Aunque teníamos 7 lunas, tenía más sentido. ¿Ascendieron todos a la vez?, preguntó Lily de inmediato, fascinada. Sí, una vez al año. El cielo estaría brillantemente iluminado y todos se reunirían para observar. La voz de Sara se fue apagando al recordar. Mi madre siempre horneaba un pan especial. No lo he comido en 3 años. Hera había tomado una decisión. Quizás fue poco profesional. Quizás solo generaría papeleo del que no quería ocuparse. Quizás fue el tipo de cosas que llevaron a que los comandantes de seguridad fueran reasignados a la inspección de carga. No le importó. ¿Puedes caminar?, preguntó. Nuestro alojamiento está en la torre este. Está a unos 15 minutos de aquí. Sara lo miró fijamente. ¿Hablas en serio? Mi hija preguntó si podíamos llevarte a casa. He aprendido a no discutir con ella cuando tiene razón. Miró a Lily, que sonreía radiante como si hubiera colgado personalmente todas las estrellas en los ventanales. Y tiene razón. Sigue soñando. Sara miró a Tani, que se despertaba lentamente y emitía suaves sonidos que no eran ni murmullos genuinos ni satisfacción. No quiero molestarte. No me debes nada. Nadie le debe nada a nadie, dijo Heris. La amabilidad no funciona así. Aceptas algo porque te lo ofrecen, y quizá algún día se lo pases a alguien más. Esa es la historia completa. Lily asintió con sabiduría. Eso es de una película, le susurró a Sara. Pero papá dice que es verdad de todos modos, aunque no se lo haya inventado. El camino a su apartamento duró más de 15 minutos porque Sara tenía los pies entumecidos. Her terminó cargando su bolso mientras Lily caminaba a su lado, acribillándola a preguntas sobre Prime, sobre Telani y si a los Fraudrani les gustaba el chocolate caliente. Sara confirmó que sí, aunque tradicionalmente lo servían con una especia que adormecía ligeramente la lengua humana. El guardia de seguridad del vestíbulo, un taxiano llamado Grumble, no es su nombre real, sino el apodo que todos usaban por su expresión permanente, miró a Her al entrar. Her le devolvió la mirada con su mirada de no preguntes, y Grumble volvió a su crucigrama. Su apartamento estaba en el 12º piso. Un apartamento esquinero con ventanas que daban al anillo de presión principal de la estación por un lado y a la cúpula de Vion por el otro. Al otro lado, Her abrió la puerta y sintió la cálida corriente de aire que siempre lo recibía como el abrazo de una tía demasiado entusiasta. Sa entró y se detuvo. El espacio habitable no era enorme, pero era acogedor. La habitación estaba decorada con rastros de vida familiar. Las obras de arte de Lily cubrían toda una pared, marcos ligeramente torcidos con dibujos de naves espaciales y extraterrestres, y más recientemente, fotos de su pequeña familia. Solo ellos dos. Los muebles estaban desgastados, pero bien cuidados. En un estante había libros, libros de verdad, que nadie estaba decidida a coleccionar porque, en su opinión, leer en papel era algo diferente. Y en un rincón, decorado con luces y adornos que Lily había ayudado a elegir, estaba el árbol de Navidad. ¡Oh!, exclamó Sara. «Es precioso». Tani hizo un ruido más fuerte, y Sara la movió automáticamente. «Muy bien. Lo siento, tiene hambre. La cocina está allí», dijo Heris. «Tenemos suplementos digestivos y también comida normal, lo que necesites. Puedo enseñarte dónde está todo», anunció Lily,
tomando ya la mano de Sara. Y después de que le des de comer a Tani, puedes sentarte en nuestro sofá. Es muy suave. Papá me deja dormir en él cuando estoy enfermo. Observó cómo su hija les enseñaba la casa a las mujeres refugiadas, charlando sobre la cocina y su colección de peluches en su habitación, sobre los cojines del sofá. Sintió una sensación cálida que le recorría el pecho, una sensación que no tenía nada que ver con la calefacción. Durante 1 año y medio, sintió que su vida solo funcionaba con energía de emergencia. Mantenía todo en marcha, pero nunca vivió de verdad. La muerte de Nadia lo destrozó de una forma que jamás creyó posible. Y había estado tan concentrado en asegurarse de que Lily estuviera bien que había olvidado por completo lo mal que se sentía. Pero cuando vio a Lily mostrarle a Sara dónde estaban las tazas, vio los pequeños dedos verdes de Tani cerrarse alrededor del meñique extendido de Lily, vio a una desconocida parecer un poco menos extraña en la luz dorada de su hogar, pensó que así funcionaba la sanación. No con el tiempo, no con la espera, sino eligiendo dejar entrar a alguien incluso cuando habría sido más fácil irse. Lo siguió a la cocina y empezó a sacar los ingredientes para la cena. 4 horas después, Sara había comido más de lo que le convenía, se había dado un buen baño caliente por primera vez en semanas y vestía ropa vieja de Nadia que Ger jamás se atrevería a tirar. Le quedaba un poco grande, pero la llevaba con una dignidad que a Geri se le hizo un nudo en la garganta. Lily se había quedado dormida en el sofá. Su cabeza descansaba sobre la pierna de Sara, mientras Teyani dormitaba en un improvisado nido de mantas en el sillón. Las luces de los árboles navideños inundaban la habitación con colores cambiantes, y a través de la ventana, que podía ver las estrellas lejanas que habían presenciado incontables momentos como este. ¿Por qué lo hiciste realmente?, preguntó Sara en voz baja. Sé que tu hija te lo pidió, pero podrías haber dicho que no. Tenías todo el derecho a hacerlo, considerando la pregunta. Mi esposa murió en un accidente en la planta hace 1 año y medio. Desde entonces, me he dedicado a funcionar, a hacer mi trabajo, a cuidar de Lily, a intentar mantenerlo todo en orden, pero no me he permitido sentir nada porque me dolía muchísimo. Hizo una pausa, observando la luz reflejada en los ojos de Sara. Cuando Lily me preguntó esta noche si podíamos llevarte a casa, no se trataba solo de ti. Me preguntaba si podíamos volver a ser una familia de verdad, una que se arriesga, ayuda a los demás y no se limita a sobrevivir. Sara guardó silencio un buen rato. Yo era químico de color. Desarrollé pigmentos que no existían en la naturaleza. Tonos nunca antes vistos. Tenía un laboratorio, estudiantes y un futuro. Su voz sonaba distante. Cuando la condición de nuestro hijo empeoró, tuvimos 12 días de aviso. 12 días para evacuar a la mayor cantidad de personas posible. Estaba embarazada de Telani. Mi pareja, Lauren, se quedó para coordinar las evacuaciones finales. Subió a otras 8,000 personas a los barcos de transporte. Su mano encontró el cuerpo dormido de su hija. Él no puede subirse a uno solo. Lo siento. Todos lo sentimos. No recupera lo que hemos perdido. Sara lo miró, y bajo el dolor en sus ojos había una voluntad de hierro. Pero su hija me recordó algo esta noche. Me recordó que no soy solo una refugiada. No soy solo una sobreviviente. Sigo siendo Sarenay, la mujer que creó colores que nadie había visto antes. Sigo siendo la madre de Tani. Sigo siendo alguien que merece calor, comida y una segunda mirada. G sintió que algo se movía en su pecho. Un muro que había construido inconscientemente comenzaba a resquebrajarse. Mi madre siempre decía, el universo nos envía lo que necesitamos cuando estamos listos para recibirlo. Nunca le creí hasta esta noche. Sara rió suavemente. La gente tiene un dicho para todo. Es parte de nuestro encanto. Se sentaron en un cómodo silencio, viendo caer la nieve afuera a través de la ventana, generada por sistemas que se apagarían a medianoche, cuando el festival comenzara oficialmente. Mañana habría asuntos prácticos que discutir. Alojamiento, oportunidades laborales, la pesadilla burocrática de registrar a Sara y Tani en los sistemas oficiales de la estación. Pero esta noche, esas cosas podían esperar. Esta noche, estar caliente era suficiente. A la mañana siguiente era el Festival de las Luces, y Geri se despertó con el olor de algo desconocido que se cocinaba en su cocina. Sara estaba en los fogones. Tani en una cesta hecha con uno de los viejos Charleses de Nadia sujeta al pecho, horneando un pan plano cuyo aroma inundaba el apartamento. Un aroma extraño y maravilloso a la vez. No es igual al de mi madre, dijo Sara sin darse la vuelta. Tuve que sustituir la mitad de los ingredientes, pero es muy parecido al original.
Lily apareció junto a Jerry en pijama. Su cabello rubio era un completo desastre. ¿Es este desayuno? Huele bien. A un tipo diferente de delicia. Este es pan Casani, explicó Sara, deslizando un disco dorado en un plato. Lo horneamos en Feldrum Prime para nuestras vacaciones. Pensé, esperaba que te gustara. Ger observó cómo su hija se sentaba a la mesa sin ser invitada. La vio aceptar un trozo de pan desconocido de una mujer alienígena que había sido una desconocida para 24 horas antes. La vio morderlo y decir que era lo mejor del mundo, aunque se sentía extraño en la lengua. Y pensó en todo. Los muros que la humanidad erigió entre sí y el resto del universo. Miedo, desconfianza, la cautela, totalmente justificada, que conllevaba vivir en una galaxia donde no todos tenían buenas intenciones. Estos muros cumplían su propósito. Protegían a la humanidad, pero también mantenían a la gente sola, y estar sola no era una forma agradable de pasar las fiestas. Tengo que decirles algo, dijo Sara, sentándose frente a ellos con su plato. No fui del todo sincera sobre mi situación de ayer. Ger se tensó. Sus viejos instintos se despertaron. ¿Qué quieres decir? Te dije que no tenía dónde ir. Eso no era del todo cierto. Los dedos verdes de Sara se apretaron con nerviosismo. Me ofrecieron un lugar en el centro de refugiados. Alojamiento y comida, ayuda para encontrar trabajo. Me negué. Dejó el pan. ¿Por qué? Porque querían separarme de Tani. Solo temporalmente, dijeron, hasta que pudiera demostrar que era lo suficientemente estable para cuidarla. Su voz se endureció. Es todo lo que me queda. Prefiero dormir en cualquier banco aquí en la estación que llevármela, ni siquiera por un día. Lily, que había estado escuchando con la misma concentración que durante las conversaciones importantes, dejó el pan. Eso es una tontería. Los bebés necesitan a sus madres. Es la ley, dijo Geris, aunque en secreto coincidía con su hija. Los centros de integración tienen recursos limitados y los bebés necesitan cuidados especiales. Intentan garantizar la seguridad de los niños. Mi hija está a salvo conmigo, dijo Sara sin emoción. La alimenté y la mantuve abrigada en condiciones que habrían destrozado la mayoría de las personas. La cargué entre multitudes que intentaban deshacerse de nosotros, en refugios abarrotados, en noches tan frías que pensé que moriríamos de frío. Está a salvo conmigo porque soy su madre, y las madres no se rinden. La fuerza de sus palabras golpeó a Ger como un puñetazo. Pensó en Nadia, en todas las formas apasionadas y tiernas en que había amado a Lily, en todo lo que habría hecho para proteger a su hija. Algunas cosas son independientes de la especie y las circunstancias. Algunas son universales. Entonces quédate aquí, dijo, el tiempo que sea necesario. Tengo un amigo en la oficina de vivienda que me debe un favor. Cuando termine el festival, podemos asegurarnos de que te inscribas correctamente, encuentres trabajo y construyas algo estable. Sara lo miró fijamente. ¿Harías eso por alguien que acabas de conocer? Papá ayuda a la gente, dijo Lily con la boca llena. Casambrot, es su trabajo, pero se le da muy bien, no como algunos que solo hacen cosas por obligación. Tu hija se expresa de maravilla, dijo Sara en voz baja. Lo ha heredado de su madre. Jerez sonrió, y por primera vez en 18 meses, no parecía una máscara. Nadie podía convencer a cualquiera de lo que fuera. Me convenció de tener un hijo presentándome un análisis de 43 páginas sobre los beneficios de la paternidad. Incluso incluía gráficos. Lily rió entre dientes. Mamá era rara. Mamá era genial. Era solo su forma de decirlo lo que era raro. Comieron juntos, y cuando Tani se despertó llorando y exigiendo su propia comida, Lily Sara ayudó a preparar la fórmula nutricional especial mientras Ger lavaba los platos. Fue una mañana normal y doméstica que a Giles le pareció la más extraordinaria que había tenido en años. Más tarde, después de preparar y comer los banquetes, después de que Liliara lo arrastrara por el apartamento, mostrándole cada una de sus pertenencias, después de que Telani demostrara una desconcertante capacidad para producir pequeños destellos de bioluminiscencia cuando estaba contenta, algo que Sara explicó que era perfectamente normal en los bebés. Giles llamó a su amiga, la autoridad de vivienda. Se llamaba Superintendente Plo, y era la clase de burócrata que se preocupaba de verdad por la gente a la que se suponía que debía ayudar, lo que la hacía sentir querida y agotada a la vez. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó Paulo al otro lado de la comuna, con voz visiblemente escéptica. ¿Podemos agilizar una solicitud de vivienda?
Hay una mujer con un bebé que necesita a Gears. Hay 63 familias en lista de espera. No puedo priorizar a alguien solo porque la encontraste en un banco. Es química del color, especializada en la producción de pigmentos. Es una cualificación poco común. Paulo hizo una pausa. Qué raro es crear colores que no existían antes. Eso es realmente relevante. El equipo de restauración de la antigua galería lleva meses buscando a alguien que pueda recrear pigmentos históricos. El tono de Paulo pasó del escepticismo al interés. Confían en su cualificación. Gill se acercó a Sara, que le estaba enseñando a Ligi a saludar en Rani, mientras Tania estaba sentada felizmente en su regazo. Veré qué puedo hacer. No puedo prometer nada, pero si de verdad tiene las habilidades de las que hablas, quizá pueda ayudarla a entrar en el programa acelerado y a encontrar vivienda y trabajo al mismo tiempo. Eso es todo lo que pido. Terminó la conversación con nuestra Sara, cuya expresión no pudo descifrar. No tenías por qué hacerlo. No, no tenía por qué. Podrías meterte en problemas por usar tu puesto para ayudar a alguien que acabas de conocer. Yo ya he tenido problemas antes, la mayoría por razones mucho más tontas. Harry se sentó frente a él. Déjame aclarar una cosa. No hago esto porque sienta pena por ti. No hago esto porque mi hija me lo pidiera, aunque esa fue mi motivación inicial. Hago esto porque te lo mereces, porque has sobrevivido a cosas que habrían destruido a la mayoría de la gente. Y lo hiciste protegiendo a tu hija. Y eso significa que eres exactamente el tipo de persona que esta sala necesita. Los ojos de Sara brillaban con lágrimas inolvidables. No, no. Nadie me ha hablado así en siglos. Bueno, sí. Ger se encogió de hombros. Era evidente que le incomodaba el ambiente de la habitación. No te acostumbres. Estoy mucho más alegre la mayor parte del tiempo. Ligi puede confirmarlo. Papá siempre está de mal humor por las mañanas, intervino Ligi amablemente. Se queja hasta que le sirven el café. Gracias por la descripción, querida, empezó Ligi. De nada. Sara rió. Y esta vez fue una risa genuina y cordial, muy diferente del sonido entrecortado de la noche anterior. El rostro de Tani se iluminó aún más. Su carita se iluminó con una amplia sonrisa. Tu hija hace algo parecido, comentó Jerez. Ese brillo es una reacción emocional. Los bebés Feldrani brillan cuando se sienten conectados con los demás. Ayuda a las madres a encontrarlos en la oscuridad. Sara acarició el pelo naranja de su hija. Desde que estuvimos en la estación de tren, no había estado especialmente alegre. No había mucho que la alegrara. Todo eso va a cambiar ahora, anunció Ligi con una certeza inquebrantable. Vivirás en una zona preciosa, trabajarás en una tienda de pinturas, y Tikan será mi hermana pequeña. Sara y Ger intercambiaron una mirada por encima de la cabeza de Ligi, una mirada que contenía conversaciones enteras. Era demasiado pronto para tales declaraciones de amor, demasiado complicado, demasiado entrelazado con el dolor, la pérdida y la extraña magia de los desconocidos que se convierten en familia. Pero también era algo que no necesitaba resolverse tan rápido. Algunas cosas podían desarrollarse con su propio tiempo. Sería un honor, dijo Sara con cautela, que Tana tuviera a alguien como tú en su vida, una hermana mayor como tú. El rostro de Lil se iluminó como un árbol de Navidad. Puedo ser su hermana, si a tu padre le parece bien. Ger miró a su hija y la alegría que irradiaba, como si ella misma brillara, y recordó las palabras de Nadia al nacer Lil. No solo estamos teniendo un bebé, Gar, estamos creando un ser humano que saldrá al mundo y lo cambiará. Asegurémonos de que cambie para mejor. Creo que... Dijo lentamente que estaría bien. Los días siguientes volaron, llenos de citas burocráticas, visitas a apartamentos y exámenes de aptitud. Las cualificaciones de Sara eran aún más impresionantes de lo que Jerez había anticipado. Había publicado trabajos sobre la producción de pigmentos que siguen siendo innovadores hasta el día de hoy, y su capacidad para sintetizar colores a partir de materias primas inusuales tenía aplicaciones mucho más allá del mundo del arte. El equipo de restauración de la antigua galería prácticamente se desvivió por ofrecerle un puesto. Encontrar un apartamento llevó más tiempo, pero el superintendente Paulo finalmente encontró una solución. Un pequeño apartamento en la Torre Este, 3 pisos por debajo de Jerez y Ligi, quedó disponible después de que la anterior ocupante fuera transferida a una colonia lejana. No era lujoso, pero estaba limpio y cálido, y tenía una habitación lo suficientemente grande como para la habitación de un niño. El día que Sara se mudó,
Lily insistió en ayudar a cargar las cajas, aunque su ayuda consistió principalmente en cargar el único peluche que creía que Tani necesitaba y comentar todo lo que veía. Este ascensor es más lento que el nuestro, pero pone música más agradable. ¿A Tani le gusta la música? Puedo enseñarle canciones. Me sé todas las canciones de la serie sobre los delfines espaciales. Sara llevaba a Tani en la cadera y una caja de artículos para el hogar donados en el brazo libre. Con la sensata eficiencia de quien ha aprendido a vivir con poco dinero, avanzó por el pasillo. A Tani le encanta la música en Prime. Solíamos cantarles a nuestros hijos todo el tiempo. Había canciones para despertar, para dormir, para comer y para alegrarte. Sara sonrió. Todas nuestras canciones eran alegres, incluso las tristes. Gears fue el último en llegar con las cajas más pesadas. Contenía material de arte donado por compañeros de la cadena tras enterarse de Sweats Past. Resultó que la gente quería ayudar si se les daba la oportunidad. Solo necesitaban que alguien les enseñara cómo. El apartamento estaba vacío cuando entraron. Solo paredes, suelo y lo imprescindible. Pero Lily enseguida empezó a planear dónde iría todo. El sofá debería ir junto a la ventana para que puedas ver las estrellas. Y las cosas del bebé deberían estar cerca de tu dormitorio para que puedas oír a Tim por la noche. Y necesitas cuadros en las paredes. Puedo hacer dibujos para ti. Ahora dibujo muy bien. Papá dice que mis proporciones están mejorando. Atesoraría cada dibujo que me hagas, dijo Sarah Ernst, incluso si los brazos todavía están un poco torcidos. En aquel entonces, los brazos torcidos añadían carácter. Pasaron la tarde desempacando y preparándolo, y por la noche el apartamento ya no parecía un cascarón vacío, sino un lugar donde realmente podría vivir alguien. Sara estaba de pie en medio de su nueva sala de estar. Telani dormía en la habitación de bebé, que había sido amueblada con muebles improvisados, y lloraba. «Lo siento», dijo, secándose los ojos. «No quiero emocionarme». Se había rendido. Había perdido por completo la esperanza de volver a tener algo así. Un hogar, un lugar donde Tani pudiera crecer a salvo. Se quedó de pie junto a la puerta, impotente, sin saber cómo lidiar con las lágrimas ajenas. No es un palacio, es mejor que un palacio. Un palacio sería frío, vacío y lleno de desconocidos. Sara se volvió hacia él. «Hace calor aquí. Hay vecinos. Hay una niña que quiere ser la hermana de mi hija y un hombre que nos ayudó aunque no estaba obligado a hacerlo». Lily había preguntado. Lily es una niña. Los niños siempre preguntan cosas. Los padres dicen, «No, dijiste que sí». Sara se acercó, tanto que Gears pudo ver a través de la ventana la cicatriz cristalina en su frente bajo la última luz del sol poniente. «¿Por qué dijiste que sí? ¿Geris?» La verdadera razón. Pensó en la pregunta, en todas las respuestas sensatas que podía dar, las que hablaban de deber cívico y moralidad. Renunciar y ser un buen ejemplo para su hija. Pero se merecía respuestas más que razonables, porque te sentaste descalza en la nieve con un bebé en brazos y aún así te atreviste. Porque cuando mi hija acudió a ti, le advertiste sobre los desconocidos en lugar de explotar su bondad en su contra, porque lo habías perdido todo, igual que yo, Nadia. Y seguiste adelante. Hizo una pausa, buscando palabras que parecían inadecuadas para lo que quería decir. Porque esta estación está llena de gente que pasa sufriendo cada día porque ayudar parece demasiado difícil. Y yo ya no quería ser uno de ellos, porque Lily te vio, de verdad te vio, y me pidió que hiciera lo correcto. Y por primera vez en mi miserable y afligida vida, lo hice. Sara guardó silencio un momento, luego dio un paso adelante y lo abrazó. Un abrazo que lo sorprendió por completo. Olía al pan de yuca que había horneado esa mañana, y a algo floral que podría haber formado parte de él, y a algo más que era simplemente ella misma. «Gracias», susurró contra su hombro. No por el apartamento, ni por el trabajo, ni nada de eso. Gracias por recibirnos, por vernos de verdad. Jerry se quedó paralizado un momento, luego levantó lentamente los brazos para devolverle el abrazo. Era la primera vez que abrazaba a alguien que no fuera Lily desde la muerte de Nadia. Se sentía extraño, familiar, aterrador y correcto a la vez. «Ni lo menciones», dijo bruscamente. «Seguiré mencionándolo», respondió Sara, sonriendo con ironía. «Les contaré a todos los que conozca sobre el guardia de seguridad gruñón que acogió a un indigente porque su hija de 6 años se lo rogó con tanta dulzura. Por favor, no, es una buena historia. La gente necesita buenas historias». Lily, que había estado sospechosamente callada durante los últimos minutos, apareció en la puerta con una expresión de absoluta satisfacción. «Te lo dije. Es simpático»,
Le dijo a Sara, «Papá siempre se hace el duro, pero en realidad es un blandengue. Mamá siempre decía que vio un malvavisco con armadura». «Tu madre», dijo Geris, «no debería compartir esa evaluación con nadie». Se lo contó a todos, le informó Ligi. Había un cartel. ¿Qué cartel? Había hecho uno. Decía, «Geris es un malvavisco con la imagen de un malvavisco en tu armadura». Lo colgó en su oficina. Sara volvió a reír. Esa risa cálida que Geris quería oír cada vez con más frecuencia. «Me gusta más tu madre cuanto más la conozco». «A ella también le habrías gustado», dijo Geris, y lo decía en serio. Nadia siempre había tenido un don para cuidar de los necesitados y cautivarlos. Habría adorado a Sara y a Tani. Habría sido la primera en ofrecerle un lugar donde quedarse, probablemente incluso antes de que Ligi pudiera pedírselo. Tal vez esa fuera la verdadera razón por la que había accedido, no porque Ligi se lo hubiera pedido, sino porque Nadia le habría preguntado si había estado allí, porque era una forma de preservar su memoria, de continuar el trabajo que había comenzado. O tal vez era más simple, tal vez la gente a veces ayudaba porque así era como debía ser. Y todas las razones y explicaciones de la galaxia eran solo excusas para ocultar la verdad obvia. «Vamos», dijo Ligi, y tomó la mano de Sara. «Tenemos que enseñarte la parte más bonita del edificio. Hay un jardín en la azotea con plantas de verdad, y desde allí arriba se ve toda la estación. Tani está dormida, ¿verdad? Podemos usar la app de monitor de bebés de papá. Así sabremos cuándo se despierta. La alarma suena muy fuerte. Papá la configuró así. Verás, una vez me salí de la cuna de pequeña». «¿Qué pequeña?», preguntó Sara mientras Ligi se dirigía a la puerta. 2. Era muy aventurera. «Vaya, me provocó 3 infartos en una noche». «Tendré unos 12 años», dijo Ger, siguiéndolos por el pasillo. «Está exagerando», susurró. «Lil Stage. Solo fueron 2 infartos». Tomó el ascensor hasta el jardín de la azotea. Ligi saltó de alegría. Sara todavía estaba un poco aturdida por el torbellino en que se había convertido su vida. El jardín estaba desierto a esa hora. La mayoría de los residentes preferían celebrar la última noche del festival en lugares más convencionales. Pero eso también significaba que tenían el jardín para ellos solos, las flores y los huertos cuidadosamente cuidados, los bancos colocados para contemplar las estrellas y la cúpula transparente que ofrecía una vista del cosmos infinito. «Xiao», dijo Ligi, señalando un cúmulo de estrellas cerca de la estación orbital. «Ahí es donde está mamá». Ger jadeó. «Ligi, en realidad no está aquí», continuó Ligi con naturalidad. «Sé que ya no está en ningún lado, no como antes, pero cuando la extraño, miro esas estrellas y pienso en ella, y eso ayuda». Se giró hacia Sara con una expresión que parecía demasiado mayor para su joven rostro. «¿Tú también haces eso? Mira las estrellas y piensa en las personas que has perdido». Sara se arrodilló junto a Ligi, con su rostro verde suave, comprensivo. «Sí, hay una constelación que podía ver desde mi casa en Prime. No puedo verla desde aquí. El ángulo no es el correcto, pero recuerdo cómo se veía. Cuando extraño a mi madre, a mi pareja y a todos los que he perdido, pienso en esa constelación. Me imagino que sigue ahí, aunque no pueda verla». Ligi asintió con gravedad. «Qué bien. Todos deberían tener estrellas». Estaban juntos en el borde del jardín. 3 personas y un bebé dormido, escuchando una aplicación con una alarma probablemente demasiado alta, contemplando el universo que albergaba todo lo que habían perdido y todo lo que aún podrían encontrar. El Festival de las Luces se celebraba en el biodomo bajo ellas, una celebración de unidad que a veces parecía vacía, pero que esta noche parecía real. «Gracias», dijo Sara en voz baja. «A ambos por todo». «Gracias, Ligi», respondió Geris. «Ella te vio». «Yo veo a todos», dijo Ligi simplemente. «La mayoría de la gente simplemente no mira». Y Geris pensó que era lo más cierto que alguien había dicho en toda la semana. 6 meses después, el trabajo de Sara en la antigua galería le había ganado la reputación de ser una de las conservadoras de animales más talentosas de la estación. Su habilidad para recrear pigmentos perdidos había salvado obras de arte que los expertos ya consideraban irrecuperables. Incluso había empezado a crear nuevas obras en su tiempo libre. Pinturas que combinaban técnicas humanas y teoría de color de formas nunca antes intentadas. Tani se había convertido en una bebé alegre que brillaba constantemente, para deleite de Ligi y la leve preocupación de sus vecinos, que no estaban acostumbrados a los bebés bioluminiscentes. Había dado sus primeros pasos el mes anterior,
paseándose por el apartamento de Sara mientras Li Ji la vitoreaba, y Giles había grabado el momento en video para añadirlo a su colección, que describió como una prueba de que la vida continúa. El apartamento de 3 plantas se había convertido en un segundo hogar para Sara y Tani. Casi todas las noches, los 4 cenaban juntos, veían películas antiguas que hacían llorar a Giles a pesar de sus protestas, y escuchaban las explicaciones de Li Ji sobre la compleja dinámica social de una niña de 6 años, mientras Tani mordisqueaba alegremente el juguete más cercano. No era la familia que habían imaginado, pero era la familia que habían elegido, nacida de la nieve, las circunstancias y la pregunta de una niña, hecha en el momento justo. La noche del Festival de Luces de Nochevieja, Giles encontró un paquete en la puerta de su casa al regresar a casa. Dentro había un cuadro bellamente enmarcado que representaba un parque nevado al anochecer. Luces de neón brillaban al fondo, los árboles lucían flores rosas junto a los copos de nieve, y en un banco estaba sentada una mujer de pelo verde y naranja, sosteniendo en brazos a un bebé pequeño y brillante, mientras que una pequeña niña rubia vestida de azul y plata le tendió la mano a modo de saludo. Detrás de ella, un hombre con armadura turquesa y púrpura, cuya capa se movía con una brisa invisible, con una expresión que oscilaba entre la cautela y la esperanza. Al pie del cuadro, Sara había escrito con elegante caligrafía: a veces encuentras el amor en un banco frío en un invierno artificial, vestido con esperanza arrugada y los zapatos de un desconocido. A veces la familia no es la que te rodea al nacer, sino la que te pregunta si quieres volver a casa. Para Herrill, que nos vio cuando necesitábamos ser vistos y que siempre nos acompañó con amor. Sara y Tani. Harris permaneció un buen rato en el umbral de su puerta, sosteniendo el cuadro que capturaba toda su inesperadamente maravillosa vida, y dejó escapar un torrente de lágrimas. Esta vez, sin pena, aunque la pena seguía ahí y siempre estaría ahí. Pero también alegría, gratitud, la abrumadora conciencia de que el universo a veces lo había hecho todo bien. «Papá, ¿por qué estás parado en el pasillo haciendo muecas a un cuadro?», gritó Li Ji desde atrás. «Es de Sara», consiguió decir. «Es precioso». Li Ji lo empujó para mirarlo. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. «Somos nosotros. Esa es la noche que la encontramos». Y pasó el dedo por las figuras pintadas. «Pareces preocupado en la foto. También parecías preocupado en la vida real. Yo estaba preocupada, pero ayudaste de todos modos porque me lo pediste». Li Ji lo miró con esos ojos que lo veían todo, que habían visto a una mujer sin hogar descalza y a un bebé y reconocieron algo valioso. «Sabía que lo harías. Eres un encanto. Recuérdalo», rió Her, sorprendido de lo fácil que le resultó. «No se lo digas a nadie. Tengo una reputación que mantener». «Tu reputación es la de un Bayfling que acoge a extraterrestres. Todo el mundo ya lo sabe. Maravilloso. Simplemente maravilloso». Li Ji lo tomó de la mano y lo jaló hacia el apartamento. «Vamos, Sara y Tani vienen a cenar. Y prometiste hacer esa pasta con queso». «No prometí nada de eso». «Sí, lo prometiste. Lo hice. El martes pasado. Tengo testigos». «¿Quién?» «Tani. Ni siquiera tiene 2 años. Es una testigo muy fiable». La expresión de Li Ji era completamente seria. Los bebés no mienten. Giles se dejó llevar a su apartamento, con el cuadro aún aferrado en las manos, oliendo a algo que ya se estaba cocinando, aunque estaba bastante seguro de no haber olvidado nada en los fogones. A través de la ventana de cristal, las estrellas con las que Li Ji había hablado cuando extrañaba a su madre centelleaban en sus eternos patrones. En algún lugar de esta sala, Sara probablemente estaba de camino hacia allí. Tani probablemente estaba radiante de ilusión por volver a ver a sus seres queridos. No era la vida que él había imaginado. No era la vida que ninguno de ellos había imaginado, pero era su vida, nacida de un momento de gracia en un banco frío en un invierno artificial e intercambiada por el juicio al otro lado de la galaxia. «Papá», dijo Li Ji al entrar en la cocina. «Sí, mi amor, me alegro de haberla traído a casa». Hera colgó el cuadro en la pared junto a los dibujos de Li Ji y las fotos antiguas de Nadia, completando una galería que contaba la historia de una familia que siguió creciendo, cambiando y encontrando nuevas maneras de estar completa. «Yo también, Li Ji, yo también».